Ah, la luz de Check Engine, ese pequeño icono que provoca una ansiedad enorme. Pero, a ver, ¿y si en vez de entrar en pánico lo viéramos como la primera pista para resolver un misterio que se esconde bajo el capó? Vamos, es un escenario que nos suena a todos, ¿a que sí? De repente, ¡zas!, se enciende la luz y la cabeza empieza a dar vueltas. ¿Será algo grave? ¿Una reparación carísima? Y lo peor es que, para colmo, el coche parece que va como la seda. La confusión, claro, es total. Pero, ojo, esa luz no es una condena, para nada. Es un mensaje. Y si tenemos la herramienta adecuada, pues podemos descifrarlo. Y en este caso, esa pista tiene un nombre muy concreto: el código de error P0043. Vale, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ver qué es exactamente el código P0043, qué lo provoca, cómo se diagnostica bien y sobre todo por qué es súper importante no dejarlo pasar. Venga, pues vamos al lío. Lo primero es lo primero. ¿Qué narices significa P0043 en el idioma del coche? Vamos a traducirlo, que tiene su miga. A ver, la definición técnica, la oficial, es circuito de control del calentador del sensor de oxígeno bajo, banco 1, sensor 3. Suena chino, ¿verdad? Bueno, traducido al castellano, lo que nos está diciendo es que el cerebro del coche ha detectado que el voltaje que debería llegar al calentador de un sensor de oxígeno muy concreto, pues que es más bajo de lo normal. La jerga técnica está muy bien, sí, pero en la práctica, ¿qué está pasando ahí dentro? Para que lo entendamos todos, vamos a imaginar que el motor tiene algo así como sus propios sentidos. Mirad, es fácil. Pensemos que el sensor de oxígeno es como la nariz del motor, literalmente. Su trabajo es oler los gases del escape. ¿Para qué? Pues para chivarle la información al cerebro del coche y que éste ajuste la mezcla de aire y combustible. El tema es que, igual que nuestra nariz en un día de invierno, necesita calentarse para funcionar bien desde el arranque. Y el código P0043 nos está gritando justo eso. Oye, que el calentador de esta nariz no está haciendo su trabajo. Vale, perfecto. Ya sabemos que el calentador no va bien. La siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué? Venga, vamos a identificar a los sospechosos habituales que se esconden detrás de este fallo. A ver, por experiencia, casi siempre hay 3 sospechosos en la lista. El más común, el que se lleva la palma casi siempre, es el propio sensor de oxígeno. Sencillamente, su calentador interno ha muerto. Pero, y aquí viene lo importante, no podemos ir a ciegas y darlo por hecho. Porque un problema en el cableado, un corto, un mal contacto o incluso, aunque es más raro, un fallo en la centralita también podrían ser la causa. Ya tenemos la lista de sospechosos. Ahora toca ponerse la gorra de detective. Porque que quede claro, un buen diagnóstico no va de adivinar, va de seguir un método, paso a paso, para encontrar la verdadera causa. Un profesional siempre sigue un método y empieza por lo más básico, una inspección visual. Echar un ojo. ¿Hay algún cable pelado, algún conector suelto? Si a simple vista todo está en orden, entonces sí, sacamos el multímetro y a medir el circuito. Después, el siguiente paso lógico es medir la resistencia del propio sensor. Y ya, solo como último recurso, cuando todo lo demás se ha descartado, es cuando empezamos a mirar con recelo a la centralita, al PCM. Saber cómo diagnosticar es fundamental, por supuesto, pero os digo una cosa, saber qué no hay que hacer, eso es lo que de verdad ahorra tiempo y, sobre todo, un buen puñado de euros. El error número 1, el más típico, ¿cuál es? Ir de cabeza a cambiar el sensor de oxígeno, sin más. Cuando la solución correcta, la profesional, es probar todo el circuito primero. Porque, vamos a ver, cambiar una pieza que en realidad está bien no es solo un error, es que es tirar el dinero a la basura. Claro, aquí llega la tentación. Oye, pero si el coche parece que va bien, ¿qué más da esa lucecita? Es muy tentador ignorarla, lo sé. El problema es que esa pasividad tiene unos costes ocultos que es importantísimo conocer. Es que esa es la pregunta del millón. El motor arranca, el coche acelera. ¿De verdad es para tanto? ¿Es grave dejarlo? Pues mirad, la respuesta corta es que sí. Un sí rotundo. Es que ignorar este código es como tirar una bola de nieve por una ladera. Empieza una cadena de problemas. Lo primero que se va a notar, el consumo de combustible se dispara. Después, con casi total seguridad, olvídate de pasar la ITV. Y lo peor, lo más gordo, es que nos arriesgamos a dañar el catalizador, y eso, amigos, es una reparación de las que duelen. Por no hablar de que, con el tiempo, el rendimiento del motor también va a caer en picado. De hecho, un mecánico con muchos años de experiencia como Javier Romero lo clava. Ignorar el problema puede llevar a daños mucho más costosos de reparar. La advertencia no puede ser más clara. Lo que hoy es un problema relativamente pequeño, mañana puede convertirse en una avería de las gordas. Así que, al final, la lección que nos tenemos que llevar de todo esto es una.
Un diagnóstico metódico es lo que separa el caos del control. No se trata de jugar a las adivinanzas, se trata de entender lo que pasa, de seguir los pasos, uno a uno, para dar con la raíz del problema de verdad. Por eso, la próxima vez que Salud se encienda, la pregunta ya no debería ser ¿y ahora qué hago? Debería ser ¿por dónde empiezo? Da igual que sea este código u otro. La verdadera cuestión es, ¿se va a atacar el problema cambiando piezas al tuntún o se va a investigar como un auténtico detective? Porque al final, el método lo es todo.